Hola, soy Mike Costello, soy el padre de Lola y voy a hablar de un acontecimiento que me pasó en la vida en el pasado. Año 1990, que era la salida de la cárcel de Nelson Mandela y su visita unos meses después a Boston, que es donde yo vivia en aquell año. Molt bé, i ens pots explicar breument qui va ser Nelson Mandela i una mica de la seva història? Sí. Nelson Mandela era un activista en Sudáfrica, era de Sudáfrica, y Sudáfrica en los años 60 tenía un sistema político oficial de discriminación contra los que no eran blancos y se llamaba apartheid. Y Nelson Mandela era un activista que luchaba contra este sistema, esta discriminación sistemática del gobierno y del país. De hecho, eran minoría también los blancos, pero gobernaban los blancos. Y él formó un partido político que fue prohibido y por sus activismo le enviaron a la cárcel en el año 62, 1962. Y allí en la cárcel se quedó durante 27 años, durante lo cual no se podía ver ni una foto de Nelson Mandela y no se sabía exactamente en qué cárcel estaba entonces. Pero fuera de Sudáfrica su nombre volaba y los otros países del mundo interesaban mucho por él y por su vida, y empezó un movimiento en muchos países de liberación en Sudáfrica, o sea, su causa. Y poco a poco el gobierno de Sudáfrica tenía que abrirse más y al final, en finales de los 80, se dejó formar este partido político que él había empezado y le dejó salir de la cárcel en el año 90, y luego fue él que fue presidente del país unos años después. Hmm. ¿Y cómo fue este evento que pasó en Boston? Sí, bueno, después de que Mandela se fuera de la cárcel, unos meses después visitaba unas ciudades en el mundo en que le había dado apoyo durante su estancia en la cárcel. Y Boston, en Massachusetts, en Estados Unidos, era una de esas ciudades que le apoyaba mucho durante su tiempo en la cárcel. Y también Boston es la ciudad donde nació la Revolución Americana, que en los años 1700, que luego llegó a ser la independencia de Estados Unidos de Gran Bretaña entonces. Entonces eligió Boston como una ciudad muy importante para visitar, y yo vivía en Boston entonces, y pues fuimos a ver el evento. Era un concierto con Stevie Wonder, con Jackson Brown, y muchos políticos hablaban, el gobernador, el alcalde, y al final habló Nelson Mandela y su esposa, un discurso muy famoso, sobre todo para la gente que vivía en Boston, pero también para todo Estados Unidos y el mundo. Entonces el evento fue durante todo el día en una explanada en la ciudad. Creo que éramos como 250.000 personas pasando todo el día allí en el evento. Muy bien. I com va influir aquest aconteciment al món actual de 1990 i viceversa? Sí, en estos años, en el año 89 y 90, 91, fueron años muy importantes en el mundo, porque es cuando cayó el muro de Berlín y cayó comunismo, cayó la parte este de Europa y la Unión Soviética. Básicamente dejó de ser comunista todos estos países: Polonia, Rumanía, el este de Alemania y Rusia misma. Entonces, estos acontecimientos estaban pasando en todo el mundo. Había revoluciones a raíz de esto,
Y lo que pasó en Sudáfrica tenía mucho que ver con todo lo que estaba pasando, pero también influyó y inspiró muchas otras personas en el mundo que vivían bajo discriminación o dictaduras o lo que sea, de actuar y de luchar contra la discriminación en su país. Entonces tenía un efecto también liberador el hecho de que Nelson Mandela por fin saliera de la cárcel. Entonces fue una persona muy inspiradora en el mundo, sobre todo por su lucha contra la discriminación, pero también por su manera de ser, por su capacidad de negociar y de poder hablar con todos, no solo los suyos. Tenía esta gran capacitat. I, bueno, deixant de part de que, com va influir al món actual, segurament també et va influir a tu. Finalment, explica'm una mica a veure com et vas sentir personalment i com t'ha influït a la teva vida. Sí, Nelson Mandela para mí era un misterio durante toda mi vida, porque cuando yo nací en el año 64 ya estaba en la cárcel y solo escuchábamos noticias de él y fotos de cómo era antes. Entonces era como un enigma. Y en el año 90, yo viviendo en Boston, lo vi por la tele en vivo que saliera de la cárcel. Era como una revelación increíble, por fin ver a esta persona, que yo pensaba que iba a ser mucho más gorda, porque en las fotos de cuando era joven era muy gordo. Y salía este hombre tan así elegante y no sé, con una cara de tranquilidad. Y yo creo que la manera que me afectó más era sus acciones después de salir de la cárcel. Porque no buscó la revancha contra sus enemigos. Y lo que hizo era negociar con sus enemigos y sobre todo perdonó las mismas personas que le torturaban en la cárcel. ¿Por qué? Por el bien del país. Y esto fue la parte de su personaje que a mí me gustó más y me afectó más. El hecho de que era capaz, después de 27 años en la cárcel, capaz de perdonar estas mismas personas que le torturaba y le puso en la cárcel, y negociar con ellos y construir un país básicamente sin una revolución o sin la guerra civil que todo el mundo decía que pasaría. Por eso lo admiro tanto y fue tan importante para mí ir a este concierto a verlo en persona, una persona que admirava i admiro todavía tanto. Moltes gràcies per explicar-nos la teva experiència. Y lo siento la perra. Moltes gràcies. Ok.